Hola, buenas tardes alumnos. Bien, lo que voy a hacer en estos videos explicativos, y hablo en plural porque capaz es más de uno, tal vez lo hago todo en este, pero bueno, si veo que se extienda más de 20 minutos, tengo que hacer otro videito, ¿sí? Bien, la idea es en estos videos explicar los ejercicios que tienen que resolver, ¿sí? Los primeros ejercicios no son tan difíciles. Eh, por ejemplo, en el primer punto me dan tres funciones, ¿no? En realidad me dan seis en total, y tres de ellas tengo que graficarlas en un mismo eje cartesiano y las otras tres en otro, ¿sí? ¿Para qué es esto? La idea es que nosotros al graficar estas funciones en los mismos ejes cartesianos, las tres, yo acá solamente hice dos, es darnos cuenta de algo, ¿sí? De un concepto específico, y ese concepto es eh, el eje de simetría, en este caso con respecto al eje X. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Lo que voy a empezar a hacer es graficar estas dos funciones, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo una tablita de valores, ¿sí? Así que voy a hacer esa tablita y graficar. Bien, acá me armé mi tablita de valores, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Reemplazar cada valor de x en mi función, realizar la cuentita y anotar el resultado final. Y ahí se me forman puntos, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo el puntito menos 2, punto y coma, 3 cuartos. Abajo tengo el punto menos 1, punto y coma, 3 medios. Y para esta función lo mismo, ¿sí? Yo los escribí de igual color, tendría que haber escrito de otro, este de acá. Entonces, bueno, voy a graficar de distinto color. De acá, esta función de rojo y este de violeta. ¿Sí? Bien, antes de graficar tenemos que tener en cuenta algo. Recuerden que la expresión general, ¿no?, de una función exponencial podía estar afectada por varios elementos. Uno de esos elementos lo llamábamos c, que estaba fuera sumando o restando, ¿no? Y esa letrita C me iba a representar la asíntota horizontal que iba a tener esta función. Pero en estos casos vemos que la letra C no está. Eso significa que esta vale 0. Es decir, está, pero no lo escribimos, ¿sí? Por lo tanto, la asíntota horizontal en ambas es 0, igual a 0, que justo coincide con el eje X. Bien, ahora lo que voy a hacer es ir marcando los puntitos, ¿sí? Le voy a poner esto para el video y van a ver ya todo el grafiquito hecho. Bien, acá realicé los dos gráficos, ¿sí? Y uno tiene que darse cuenta de algo. A ver, primero, recordemos mi asíntota horizontal, ¿sí? Mis gráficos llegan hasta ahí. El de rojo corresponde a igual 3 por 2 a la x, y el de violeta igual a menos 3 por 2 a la x. Fui colocando los puntos, el del menos 12 no llegué porque si no necesitaría mucha hoja. Y no solamente lo podemos ver gráficamente, sino los resultados. Fíjense qué particularidad hay entre los resultados de acá con estos de acá. Pareciera a simple vista ser lo mismo, pero ¿qué es lo que cambia? Su signo, ¿sí? Entonces veo que un gráfico me queda por encima del eje X y el otro por debajo. Y si yo dibujara muy bien, es decir, si dibujara pero perfecto, 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 van a ver que este dibujito es exactamente igual que el de acá abajo, ¿sí? Pero con esa diferencia, que se encuentra abajo. Es como que si yo agarrase este grafiquito y lo colocara, ¿sí?, de forma espejada acá. Entonces, acá es en donde entra la noción de simetría con respecto al eje X, porque si yo agarrase esta hoja, ¿sí?, si la pudiera agarrar, ¿no?, la arranco y la doblo por el eje X, ¿sí?, agarro la hojita y la doblo por este eje, van a ver que este gráfico y este gráfico de acá van a quedar completamente uno encima del otro, totalmente iguales, ¿sí? Y esta es la noción de simetría que veíamos también con la función cuadrática con respecto a las parábolas. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los resultados son exactamente casi el mismo? Si no son el mismo, pero a simple vista parecieran serlo porque los números son muy parecidos. Lo único que cambia son sus signos. Y es por este menos de acá. Ven que el numerito K
¿sí? El que está multiplicando a mi potencia es exactamente el mismo, pero con el signo contrario. Entonces, uno si quisiera hallar una función simétrica a una que yo les dé, ¿sí? Yo por ejemplo les escribo acá un costadito igual a 5 por 2 a la x, ¿no? Y yo quiero hallar una simétrica con respecto al eje x, ¿sí? Una función simétrica con respecto al eje x. Yo lo único que voy a hacer es escribir la misma función, pero mi letra k va a ser ahora negativa. De esta forma estoy logrando que ambas funciones sean simétricas con respecto al eje x. Doblo mi hojita sobre este eje y van a ver que el gráfico de arriba y el de abajo van a quedar iguales, ¿sí? Y no solamente se aplica en estos modelos, ¿sí? En donde está solamente la K y la A. No, se aplica para cualquiera, ¿sí? Voy a la hoja de acá. Por ejemplo, tengo una función igual a, supónganse, 3 por 2 a la x más 1 más 2. Y yo les pido una simétrica a esa función. Es fácil. Lo que voy a hacer es cambiarle el signo ahora a la constante, ¿sí? Como siempre, a la k. Yo le digo constante por costumbre, es la letra k. Más 1. Menos 2. También vamos a cambiar el signo de la asíntota. En el caso anterior no se notaba esto porque la asíntota era un 0. Si es positiva y negativa, es lo mismo. Pero en estos casos no. Y van a ver que estos dos gráficos van a ser totalmente simétricos con respecto al eje X. Yo voy a poner esto para el video y van a ver todo el gráfico hecho para que vean, ¿sí? Que queda simétrico. Bien, ahí realicé el gráfico de las dos funciones, ¿sí? De la misma forma, me hice una tablita de valores, fui marcando los puntitos y, coincidencia, yo no lo anoté acá, pero los resultados que me dio, ¿sí? Son casi los mismos, pero con los signos negativos. Y fíjense, cuando la x vale 0, ¿sí? En el primer grafiquito, el que está por acá arriba, este corresponde al rojo, ¿sí? Me da 8. ¿Sí? Ahí es en donde mi grafiquito corta el eje Y. Y ahora en el siguiente, es decir, en este gráfico de acá, cuando la x vale 0, mi grafiquito corta el 8, pero negativo del eje Y. Empezamos a ver, ¿sí? Una forma espejada en los puntos. Fíjense acá, cuando la x vale 1, ¿sí? El resultado es 14. Pero en esta función es menos 14. Ven que vemos una simetría con respecto al eje X. Estas dos asíntotas corresponden a cada función, ¿no? Miro esta función de acá, como es un 2, y una asíntota horizontal en y igual a 2. Lo mismo en este de acá, una asíntota horizontal en y igual a menos 2. Y me fijo que, bueno, acá pasaron cosas. Me fijo que si yo pudiera doblar esta hoja por encima del eje X, ¿sí? Estos dos gráficos van a quedar uno encima del otro, ¿sí? Van a ser totalmente iguales. Y este es el concepto que se quiere dar en el primer ejercicio, ¿sí? Es por eso que hago este video, para darles esa ayuda y, bueno, esta explicación. ¿Sí? Los otros gráficos se los dejo a ustedes, pero la noción es lo mismo. Y también podemos hallar una simetría con respecto, pero al eje Y, ¿sí? En donde ya no va a cambiar mi letra K, es decir, el número que está multiplicando a la potencia, sino la base. ¿Cómo tiene que ser la base? Y ahora lo vamos a ver en la hoja de atrás. Bien. Lo anterior que analizamos fue el eje de simetría con respecto al eje X. Entonces llegamos a la conclusión de que nuestra letrita K, ¿sí? Para encontrar una función simétrica a la otra, ¿sí? Tenía que ser la misma letra K, la misma asíntota, pero cambiándole el signo, ¿sí? Eso es lo que vimos antes. Ahora, para buscar o encontrar una función simétrica con respecto al eje Y, ya no va a cambiar la K ni la C, sino la misma base, la A. Y específicamente acá no es que se le cambia el signito, sino que sucede
otra cosa. Lo que pasa es, fíjense la base, cómo cambió de una función a la otra. ¿Sí? Claramente uno a simple vista no nota que hay una simetría con respecto al eje Y. Yo por eso ahora lo que voy a hacer es graficarlo. ¿Sí? Bien, acá realicé los gráficos, ¿sí? De cada función. El de color rojo corresponde al 2 a la X, y el de color violeta corresponde al 1 medio de X. Y acá empieza a suceder algo particular. Me fijo en los resultados. A comparación del otro, no es que es exactamente el mismo con distinto signo, pero me fijo bien los resultados de acá y de acá. No son como los mismos, pero en vez de un cuarto, un medio, 1 y 2, está ahora en un cuarto. En vez de cuando vale menos 2, cuando vale 2. Ahora cuando vale menos 1 vale un medio, pero acá cuando vale 1, un medio. 0 en ambos 1. Acá vale 1 y el 2. Acá cuando la X vale menos 1, la Y vale 2. Son como los mismos resultados, pero como dados vueltas, por así decirlo. Es como que yo acá tomo el valor menos 2 y acá me da un cuarto. Acá me da 4. Tomo el valor 2, en este caso me da 4, en este me da un cuarto. Y tiene sentido porque si yo justamente acá reemplazo por 2 me da un cuarto, acá si reemplazo por 2 me da 4. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es la base de esta función con respecto a esta otra? Entonces me doy cuenta de que la base de acá y de acá tienen algo en común. Y es que es la inversa de la otra, ¿sí? Es decir, acá veo que este 1 medio es el inverso de 2. ¿Por qué? Porque si yo al 2 lo doy vuelta, este 2 abajo tiene un 1, si yo lo doy vuelta me queda 1 medio, ¿sí? Entonces decimos que es el inverso. Y cuando yo lo llevo al gráfico, empiezo a notar una simetría, pero no con respecto al eje X, sino con respecto al eje Y, ¿sí? Me fijo que la distancia que hay del 2, ¿sí?, al 1 es 2 cuadraditos, que es la misma distancia que hay del 2 a acá, ¿sí? Empiezo a notar una simetría entre ambas funciones con respecto al eje Y, ¿sí? Me empiezo a dar cuenta que los resultados son no iguales, pero que tienen algo en común, ¿sí? Y es como que si yo agarrase este gráfico, ¿sí?, y lo diera vuelta, sin moverlo para ningún lado, sin moverlo para arriba, para abajo, para la izquierda o para la derecha. No, simplemente agarro el gráfico rojo y lo invierto. Bueno, eso es lo que sucede acá. Acá lo que pasó es que si en una función tengo todo lo mismo, ¿no? Pero la base es la inversa de la otra, estamos en presencia, por así decirlo, de dos funciones simétricas con respecto al eje Y. Entonces, a ver, recapitulando. Para que sean simétricas con respecto al eje X, la letra K y la asíntota tienen que ser las mismas, ¿no? Lo voy a anotar acá abajo. Yo, por ejemplo, tengo igual a 2 por 3 a la X menos 1. Entonces yo quiero hallar una simétrica con respecto al eje X. Se tiene que cumplir que tiene que ser exactamente la misma función, pero mi letra K y mi asíntota horizontal van a cambiar su signo. Los números son los mismos, más 1. Entonces acá estamos en presencia de dos funciones que van a ser simétricas con respecto al eje X. Pero ahora yo supónganse que quiero hallar una simétrica pero con respecto al eje Y. Simétrica respecto al eje Y. ¿Qué voy a tener que cumplir? Lo único que tengo que hallar es la inversa de la base, ¿sí? Eso es lo único que va a cambiar. Todo lo demás se va a seguir manteniendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 2 por, y en vez de colocar el 3, ¿cuál es el inverso de 3? ¿Qué tiene en el denominador este 3? Un 1. Entonces, lo que va a suceder es que arriba pasa el 1, abajo el 3. Me queda el exponente x, menos 1. Entonces, acá tengo una función totalmente simétrica con respecto al eje Y de esta función de acá, ¿sí? Recapitulando y
haciendo una pequeña síntesis entonces. Para encontrar una simétrica con respecto al eje X, la constante, perdón, la K y la C tienen que ser las mismas que esta función, pero con su signo contrario, ¿sí? En cambio, si quiero que sea simétrica con respecto al eje Y, la base va a ser la inversa, ¿sí? Y todo lo demás se mantiene. Fíjense, el 2, el menos 1, todo sigue igual. Lo único que va a cambiar es la base, ¿sí? Así que bueno, espero que eso se haya entendido, ¿sí? Porque en el punto 2 me piden algo parecido a esto, ¿sí? Me dicen hallar una simétrica con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, ustedes simplemente lo que tienen que tener en cuenta es, si me piden simétrica con respecto al eje X, esto, ¿sí? La letra K y la C, que en ese punto no está, solamente van a analizar la K, tiene que ser la misma pero con el signo contrario. Y la base, es decir, la potencia, se queda igual. En la que cambia es con respecto al eje Y, ¿sí? Bien. Entonces ahora yo voy a cortar el video acá y en el siguiente voy a explicar cómo graficar una función exponencial un poco más completa, ¿sí? En donde hay un numerito acá arriba y vamos a ver dos formas que me parece que la más simple es la que vimos hoy en clases, hoy día jueves, que es haciendo una tablita de valores y buscando la ordenada del origen, las raíces y la asíntota. Esa vendría a ser la más rápida, por así decirlo, pero bueno, existe otra. Así que ahora me voy a fijar si la doy, si no nos quedamos con la que expliqué hoy en clase.